Hola a todos, nosotros pertenecemos a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estamos en la Facultad de Derecho en Funza y mi grupo está conformado por Johannes Contreras, Santiago Bernal y quien les habla, Angie Calderón. Hoy les vamos a hablar sobre el periodo arcaico y su estructura estatal. El periodo arcaico. Esta es la primera etapa del derecho romano y comenzó en el año 753 a.C. hasta el año 450 a.C. Tiene como denominación la civitas curitaria y como forma de gobierno la monarquía. La curitaria es el resultado posterior de un extenso proceso político de los curites, quienes eran los ciudadanos romanos de la antigüedad y también eran denominados como patricios. Este periodo está dividido en la génesis, la fase latino-sabina, la fase etrusca y la fase de crisis. Crisis de Roma. Eh, bueno, este periodo inicia específicamente al lado del río Tíber, en la que se forman los nativos y pues estas tribus se unen y empieza a surgir el estado de Roma como tal. Eh, bueno, eh, los latinos carecían, o sea, no aparecían en ningún mapa, ya que pues no tenían conformada una estructura estatal como tal. En este mismo periodo aparece la ley del talión y el ius fatium. Bueno, continuando con el siguiente periodo, podemos encontrar la fase latino-sabina, en la que ya nos acercamos un poco a la fundación de Roma. La fase de Génesis ocurrió aproximadamente en el siglo XII a.C. La fase latino-sabina ocurrió en el siglo VIII a.C. Inició con la fundación de Roma, con tal la fundación de la ciudad-estado. Implementaron una forma de gobierno, había una monarquía, eh, aparecen los patres, que eran los padres de los patricios. Aparece el ius quiritem, que eran las normas de los quirites. Las fases latinas empiezan con Rómulo como rey de los latinos. Seguimos con la fase etrusca. La fase etrusca inicia en el siglo VII a.C. en el año 616 hasta el siglo VI a.C. en el año 509. Inició con el tercer foedus, que significa la unión libre entre los etruscos y latinosabinos. Los aportes que hizo esta comunidad a la ciudad de Roma fue muy importante, ya que estos evolucionaron esta ciudad. Los aportes que hicieron fue conectar la autoridad del rey con el comando militar, introdujeron una religión de Estado, quienes la encabezaban eran Júpiter, Juno y Minerva, quienes eran conocidos como la llamada Tríada Capitolina. También trajeron un estilo arquitectónico nuevo en el que embellecieron la ciudad romana. Hicieron jardines, edificios, iglesias, acueductos, etc. También se vio un crecimiento en la vida económica que fue ejercitada por los plebeyos. Durante la fase etrusca existieron 3 reyes. El primero fue Tarquino Prisco, quien gobernó desde el año 616 a.C. hasta el 578 a.C. Este rey, bajo su reinado, hizo que la ciudad prosperara. La dinastía etrusca aportó a la urbanística con monumentos, construcción de calles nuevas,
la plaza central, Circo Máximo, en donde se realizaban las carreras de carros y se incentivaron deportes atléticos. Este fue el quinto rey romano y el primer rey etrusco. El siguiente rey fue Servio Tulio, quien gobernó desde el año 578 a.C. al 535 a.C. Fue el sexto rey de Roma y segundo rey etrusco. Se destacó por hacer grandes reformas políticas y militares. Este rey murió violentamente en una pelea de su hija Tulia con Tarquino, su esposo, quien fue el tercer rey y fue más conocido como Tarquinio el Soberbio, quien gobernó desde el 535 a.C. hasta el año 509 a.C. Fue el último rey etrusco y séptimo rey de Roma. Subió al trono luego de asesinar a su suegro y mandó desterrar a todos aquellos que eran partidarios de Servio Tulio. Confiscó bienes y era tan orgulloso. Luego de su gobierno se dio la caída de la monarquía y en Roma no se volvió a tomar esta forma de gobierno nunca más. A lo largo del desarrollo de la República nos damos cuenta de que las estructuras políticas establecidas en Roma generaron un grave desequilibrio político entre los patricios y los plebeyos. El primero ocupó los cargos públicos más importantes y tenían poder decisivo central en la aprobación de la mayoría de leyes. Los plebeyos, incluso aquellos que hicieron fortuna en el comercio o se unían al ejército, experimentaban una participación en la vida política muy poco significativa. A principios del siglo V a.C., esta situación de desigualdad motivó a varios plebeyos a organizar disturbios exigiendo sus derechos políticos. En esta primera acción, los plebeyos fueron a la colina del Aventino y amenazaron con no garantizar la protección militar de la ciudad. A través de la manifestación consiguieron estipular la creación de la magistratura del tribuno de la plebe con los que podrían vetar las leyes y las decisiones que iban en contra de los intereses de los plebeyos. No limitándose a esta revuelta individual, nos encontramos con que los derechos políticos plebeyos fueron aumentando cada vez que se organizaron en nuevos levantamientos. Alrededor del 450 a.C. se desarrolló una importante reforma legal en la que las leyes romanas serían registradas por primera vez por uso de la escritura. De esta forma fue creada la Ley de las 12 Tablas, que consistió en el primer conjunto de leyes escritas responsables de los fundamentos esenciales de la Roma. En la medida en que algunos de los plebeyos se habían enriquecido, nos damos cuenta de que estos cobraron una importancia política y económica cada vez más central en la vida de Roma. De este modo, varias familias patricias tenían interés en fortalecer los vínculos con los plebeyos enriquecidos a través del matrimonio. Por lo tanto, una nueva revuelta se produjo en el año 455 a.C., que legalizó el matrimonio entre patricios y plebeyos. A través de esta articulación, la aristocracia romana marcó un nuevo segmento con la creación de la clase nobiliaria. Con la aparición de estos cambios, se observa que los plebeyos lograron mejorar situaciones a través del tiempo. Las diferencias que antes mostraban Roma como un escenario político aristocrático terminaron por equilibrarse, y en cierto modo se acercó a una situación más democrática y justa. Poco a poco, una república. La estructura estatal de Roma. Esta tiene que ver con el alcance material del derecho público romano. Es en el periodo arcaico. Se da después de la fundación de Roma aproximadamente en el 753 a.C. y hasta el siglo IV, con las leyes de los plebeyos para lograr una república. Esta es la metodología para cualquier tema del mundo jurídico. Nuestro alcance material de la evolución del derecho público romano y de la estructura estatal de Roma, que se estudia a través de los elementos constitutivos del Estado y de los elementos constitutivos del gobierno. Los elementos constitutivos del Estado se estudian a través de dimensiones sociológicas que se dan mediante tres estructuras. Estructura socioeconómica. Tiene que ver con la población romana, que tiene una sociedad y en un territorio está ubicada.
esa población elige unos representantes que llamamos gobierno, pero tiene relación también con la economía y con la religión. Los elementos constitutivos de Roma, como en cualquier parte del mundo, antes y después, son las poblaciones de territorio de gobierno. Estructura física. Es el segundo elemento del Estado y es el territorio. Es en el conjunto de personas que están ubicadas en una porción de tierra llamada territorio, determinado por una ubicación física. Estructura política. Es el tercer elemento constitutivo